Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre las tecnologías para controlar la formación de cristales de hielo. El grupo está integrado por Rosa Caira, Eduardo Arenales y mi persona, Araceli Carvajal. Vamos a empezar con una introducción. Em, en primer lugar, vamos a empezar con ¿qué es la congelación, no? Esta es una aplicación de la temperatura de los alimentos por debajo de los 0 grados Celsius, ya que de forma de que parte del agua del alimento se va a convertir en hielo, ¿no? Así va a contribuir a una forma significativa de una mejor conservación y alargar su vida útil. Sin embargo, es inevitable la formación de cristales de hielo, ya que esto podría afectar a la calidad de los alimentos. Vamos a ver cómo es que se forman los cristales de hielo. Si bien es cierto, la cristalización. Siguiente, por favor. Si bien es cierto, la cristalización se da en dos etapas, que es la nucleación y el crecimiento de los cristales. La nucleación vendría a ser la primera etapa del proceso de la cristalización. Es donde se va a formar los primeros cristales de hielo. Puede ser homogénea o heterogénea. La más usada es la heterogénea. Por ejemplo, en la homogénea los núcleos se van a formar a partir del material que está cristalizando. O sea, las propias cadenas de los polímeros forman a los núcleos. En la heterogénea, los núcleos no están formados por el mismo material que se está cristalizando, sino que son impurezas o agentes de nucleación añadidos. En el crecimiento de los cristales, ahí se va a dar en la consistencia de la incorporación de nuevas moléculas al núcleo ya formado, ya estable. Entonces, cuando aparece un núcleo, este va a actuar como un punto de convergencia donde las moléculas adyacentes a los cristales se van a unir en forma de capas, ¿no? Haciendo que haya crecimiento de cristales. Ahora, bueno, la recristalización se podría decir que es como un proceso que se va a dar durante el almacenamiento. Sin embargo, es parte de la formación de cristales de hielo. Ahí tenemos lo que es la acreción, la isomasa y la migratoria. La recristalización va a ocurrir debido a la inestabilidad en los cristales de hielo formados, lo que va a implicar sus cambios, por ejemplo, en forma, en tamaño, en número, orientación y perfección. La acreción vendría a ser un proceso donde los cristales de hielo en contacto cercano se unen para formar un cristal más grande. En cambio, la isomasa, en la superficie o en la estructura interna, es un solo cristal, sin cambios generales de la masa. Y en la migratoria es una forma de maduración de Ostwald, y los cristales de hielo más grandes se forman a expensas de los cristales de hielo más pequeños, ¿no? Entonces, debido a la diferencia de la temperatura de equilibrio causada por la contribución de la energía superficial. Ahora vamos a hablar un poco sobre las curvas de congelación. Siguiente. Bien, en primer lugar, la curva de congelación es la evolución de la temperatura con el tiempo durante el proceso de congelación. Acá podemos ver una curva de congelación del alimento y del agua. En el lado del alimento, por ejemplo, vemos que es diferente a del agua. ¿Por qué? Ya que acá hay una etapa de A a S, donde el alimento se debe enfriar por debajo de su punto de congelación. En cambio, el punto S va a corresponder a una temperatura inferior. Por ejemplo, puede ser a -10 grados, ¿no? Este enfriamiento puede llegar por debajo del punto de congelación. Luego de CB va a haber un aumento de temperatura. Esta temperatura que aumenta rápidamente va a alcanzar un punto de congelación y acá se van a dar la formación de cristales de hielo, liberando el calor latente, ¿no? En la BC podemos ver que va a haber una temperatura constante y es la etapa donde se da la mayor formación de cristales de hielo. Luego va a venir la etapa CD, donde uno de los solutos va a alcanzar una sobresaturación y se va a cristalizar. La DE es donde la cristalización del agua y el soluto continúan, y la EF, la temperatura de mezcla y agua del hielo se van a descender. Ahora, ¿qué diferencia hay con el agua? Es que en el agua el punto AS, si bien es cierto, en BS va a haber un subenfriamiento y BC va a ser una temperatura constante. Es eso. En cambio, no hay más puntos como en una curva de congelación de alimentos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la congelación lenta y rápida.
Bueno, se usa o se sugiere que se use la congelación rápido. ¿Por qué? Porque en la congelación lenta eh, el alimento, en este caso, va a entrar y se va a ir formando cristales de hielo poco a poco. Sin embargo, estos cristales de hielo se van a formar de una forma van a empezar a crecer de una forma muy grande, donde los cristales eh, van a formarse en el fluido extracelular. Entonces van a perder lo que es el fluido extracelular, el alimento va a perder su estructura y la humedad y los componentes nutricionales organolépticos. No podemos ver en la imagen que el alimento entra y luego está al lado izquierdo como deformado. En cambio, en la congelación rápida, ¿qué es lo que sucede? El alimento baja rápido de temperatura, si bien es cierto, se forman miles o hasta millones de núcleos. Sin embargo, estos son pequeños, los núcleos son pequeños, entonces los cristales van a crecer muy poco y no van a causar esas alteraciones como la congelación lenta en el alimento. Y ahora lo que vamos a ver son las tecnologías para controlar esta formación de cristales de hielo. Vamos a empezar por lo que son las proteínas anticongelantes, o en sus siglas en inglés anti-freezing proteins, que el efecto principal que van a tener es la hidrólisis térmica, que es la diferencia entre el punto de congelación y el punto de fusión, una diferencia de 5 grados aproximadamente que va a depender de algunos factores, y la inhibición de la recristalización. Tenemos tres mecanismos de acción en los que estas proteínas pueden actuar, o que se teoriza que pueden actuar. Está el de absorción-inhibición, el hidrofílico complementario y el de protección de membrana. Los dos primeros son los más aceptados y los más válidos. Primero, en el de absorción-inhibición tenemos que las proteínas anticongelantes se van a unir a las superficies de hielo, como se ve en la imagen inferior. Lo que va a generar es que, como se ven, esos bloquecitos amarillos serían las proteínas anticongelantes que se unen a la superficie de hielo y bloquean el paso de otras moléculas de agua que se puedan agregar y que continúen la nucleación y la formación de cristales. Por otro lado, la teoría de hidrofílico complementario dice que las proteínas anticongelantes en su estructura tienen moléculas de oxígeno que se unen perfectamente a la superficie del hielo, lo cual actúa a igual que en el método de absorción e inhibición. Estas bloquean físicamente el sitio y se inhibe lo que es la nucleación. Además, en el método hidrofílico complementario, estas moléculas hidrofílicas se adhieren con mucha mayor fuerza y así se mantienen. Ambos comparten lo mismo, que es la propiedad del bloqueo físico. Y este bloqueo físico lo que va a generar es la histérisis térmica que se explicó. Esto debido a que al requerirse de menos espacio para cristalizarse, va a requerirse de más energía y esto va a generar la histéresis, ¿no? Un mayor requerimiento energético. Así también se van a deformar los cristales. Como se puede ver en la imagen de la derecha, naturalmente los cristales son hexagonales, pero debido a que se ocupan los sitios donde se forman los cristales naturalmente, se va a recortar su tamaño y el daño físico va a ser mucho menor. Y por último, la protección de membrana, ¿no? Que es que se unen las proteínas a las superficies del hielo y a la membrana y le ayudan a la membrana a tener más resistencia y mantienen su integridad, mejorando así la calidad de los productos alimentarios. Siguiente, por favor. Ahora lo que vamos a ver son cómo estos actúan, ¿no?, en los alimentos. Tienen aplicaciones en los helados, carnes y masas congeladas. Principalmente, vamos a empezar con los helados. Los helados tienen un problema que es la recristalización. Esto es decir que los cristales se van a hacer más grandes después de una fluctuación de temperaturas que se puede dar en el transporte. Esto va a afectar su cremosidad y su textura, debido a que los cristales de hielo quebrarían la estructura en la integridad del helado. Para eso se están utilizando actualmente, incluso ya hay productos en el mercado que utilizan las proteínas anticongelantes, los que va a generar que se inhiba la recristalización y así mantengan su integridad, su cremosidad y su textura. Por otro lado, las carnes. Si bien las carnes ya tienen crioprotectores que se encargan de reducir este daño mecánico que se van a producir por los cristales de hielo de gran magnitud, la sacarosa y el sorbitol, que son ejemplos de crioprotectores, tienen un sabor dulce, lo cual le confiere ese sabor a la carne y lo cual no es tan aceptado por el consumidor. Para eso, las proteínas anticongelantes ya se están aplicando de manera de una inyección previa al sacrificio. Esto va a generar que se proteja la integridad muscular, la integridad física de los tejidos de la carne, y lo que va a mejorar es la capacidad de retención de agua y así también la textura.
de la carne. Y por último, las masas congeladas. En las masas congeladas pasa análogo a los helados, ¿no? La formación de cristales va a destruir las redes de gluten, y las redes de gluten son las estructuras del pan, y esto lo que va a generar es que se libere el gas, y asimismo van a dañar a las levaduras, lo que va a disminuir y lo que va a generar una fermentación no tan adecuada. Se están utilizando proteínas anticongelantes de zanahoria inducidas en la formulación de estas masas, y esto va a disminuir el daño por frío, va a ayudar a que se conserve mejor el gas, lo cual va a hacer que se infle ese pan, lo cual es adecuado para la industria y que sobrevivan las levaduras. También otra corriente es la modificación genética de las levaduras, la cual se le añadiría el gen AFP, y esto lo que va a hacer es que haya una mayor producción de gas, una mayor tolerancia a la congelación, y así se potencia la industria, ¿no? Y por último, las aplicaciones agrícolas, ¿no? Se modifica también genéticamente algunos cultivos, y estos van a tener resistencias a heladas de menor magnitud, heladas no tan intensas que pueden resistir hasta -5 grados. Y esto va a impactar favorablemente en lo que es la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Y por último, los métodos de congelación controlada específicamente para carnes, empezando por el método de congelación por inmersión asistida a ultrasonido. El ultrasonido lo que va a generar es una cavitación acústica. La cavitación acústica genera burbujas o microburbujas, como se puede ver en la imagen inferior, y estas microburbujas lo que van a hacer es inducir a que se creen núcleos artificiales o núcleos no naturales que van a aumentar la cantidad de núcleos. Estos serían como pequeños puntos de partida adicionales, miles de puntos de partida donde se va a poder dar a cabo la nucleación y la formación de microcristales uniformes. Además, si es que estos cristales empiezan a crecer mucho más grandes, las implosiones provocadas por el ultrasonido también va a hacer que estos se destruyan y generen otros muchos más núcleos, y así sucesivamente. Esto va a generar que el agua que naturalmente está en su ubicación se mantenga ahí y se mantengan los núcleos aledaños a ellas. Y esto va a hacer que el agua no se desplace, y por tanto cuando se descongele esta carne, lo que va a pasar es que esta agua congelada se va a reabsorber, además de que no ha habido un daño tan elevado debido a que el ultrasonido también mejora la transferencia de calor, lo que hace que hay un menor tiempo en la congelación. Eso va a generar menor estrés y menor desnaturalización de las proteínas y la estructura de la carne, ¿no? Y también por último lo que es la congelación asistida por campo electrostático. Esto va a polarizar las moléculas de agua, las cuales las va a ordenar como se ve en la imagen, y al ordenarlas lo que va a hacer es que va a impactar en la uniformidad de los cristales. Estas se van a Esta nucleación se va a dar mucho más ordenada y va a requerir mucho menos energía debido a que va a estar controlada, y estos cristales uniformemente pequeños van a hacer lo mismo que lo que es el ultrasonido, que es menor daño mecánico celular en la microestructura, y esto va a favorecer que se reduzca la oxidación de la carne, y también que se mejore la capacidad de retención de agua. Entonces, el UIF lo que favorece es la reabsorción del agua, que impacta más en el CRA, y en el caso de la congelación por campo electrostático, se favorece la uniformidad de cristales y mayor control del congelamiento. Bien, ahora explicando los ejemplos industriales, primero iniciamos con el IQF, el Individual Quick Freezing. Este proceso permite congelar cada unidad de alimento de manera individual y rápida, evitando la formación de grandes bloques de hielo que pueden afectar la textura. Se aplica ampliamente en frutas como arándanos, fresas y mango, en vegetales como guisantes, brócoli y zanahoria, y en mariscos y carnes, incluso en productos listos para cocinar, como los nuggets, las empanadas o verduras precortadas, utilizan este método para mantener la calidad y permitir porciones fáciles de manejar. Además, no solo mejora la conservación, también facilita la distribución y comercialización de los alimentos. Luego, el método de la criocongelación es un método avanzado donde los alimentos se someten a temperaturas extremadamente bajas durante un corto periodo de tiempo. Esto genera cristales de hielo muy pequeños, minimizando el daño celular. Es particularmente útil en productos delicados como pescados, mariscos y frutas de alta calidad. Por ejemplo, los filetes de salmón se criocongelan para mantener la textura, mientras que frutas tropicales congeladas por criocongelación conservan mejor sabor, color y nutrientes. Ahora, método de congeladores en espiral. Estos sistemas utilizan una cinta transportadora en espiral que permite congelar
grandes volúmenes en un espacio compacto. Son ideales para alimentos con formas irregulares o pequeñas piezas que necesiten un congelado uniforme, como nuggets, vegetales en bolsas y frutas individuales. Además, la rotación y flujo de aire frío controlado asegura que todas las unidades alcancen la temperatura deseada sin crear cristales grandes. Ahora, los congeladores de placa. Aquí el alimento se coloca entre placas metálicas refrigeradas que permiten una transferencia de calor directa y rápida. Se utiliza mucho en filetes de pescado, carnes en lonjas y bloques de alimentos que requieren congelado uniforme y rápido. Es eficiente en energía y espacio y también para productos planos y envasados es adecuado. Ahora, los efectos de la calidad en un congelado rápido versus un congelado lento. En el primer método, la congelación lenta, aquí se realiza en horas, lo que permite que se formen cristales de hielo grandes y destructivos. La ventaja es que es de bajo costo y fácil de implementar, ideal para producciones donde la calidad no es crítica, y la desventaja es el daño celular ocasionado por los cristales grandes que afectan la textura y la calidad. Ahora, el método de congelación rápida, esto ocurre en minutos generando cristales de hielo pequeños. Las ventajas son que mantienen una mejor calidad sensorial y nutricional, conservando textura, sabor, color y vitaminas. Y la desventaja es que requiere mayor energía y equipos especializados, por lo que su inversión inicial es más alta. Ahora, la criocongelación se realiza en segundos, produciendo cristales muy pequeños que minimizan el daño celular. Las ventajas son que son excelentes en la preservación de textura y color, ideal para productos delicados y de alta gama. La desventaja es que su implementación tiene alto costo y es difícil de aplicar a gran escala. El nitrógeno líquido, aquí la congelación ocurre también en segundos por cristales muy pequeños. La ventaja es la que la congelación es ultra rápida, tiene una mínima pérdida de nutrientes y excelente conservación. Y la desventaja es que es muy cara y con posibles riesgos de seguridad por manejo de gases criogénicos. Luego, la congelación por presión es muy rápida al momento de desprocesar, logrando cristales uniformes y finos. La ventaja es que la textura final se mantiene casi fresca y se reduce el daño celular. Y la desventaja es que tiene alto costo y todavía es limitada en aplicaciones industriales masivas. Y por último, el congelado rápido se realiza en minutos, generando cristales pequeños y uniformes. La ventaja es que congela plazas y piezas individuales, ideal para exportación y distribución. Ahora, en conclusiones, los 6 puntos, iniciando con primero, la congelación rápida y la criocristalización producen cristales pequeños conservando textura y también conservando nutrientes. Las proteínas anticongelantes, como las AFPs, protegen las células y mejoran la calidad de frutas vegetales. Luego, los métodos de congelación controladas permiten conservar firmeza y jugosidad en productos delicados. El método de congelación rápida, como es el IQF, facilita congelar piezas individuales conservando aroma, color y bioactivos, ideal para exportación y porcionamiento. Sobre el costo-beneficio y sostenibilidad, aquí la inversión es alta, pero tiene una menor pérdida, al igual que un mayor valor agregado y prácticas eco-friendly. Y por último, la recomendación general: elegir la tecnología según el producto y volumen, optimiza los parámetros y mantiene la cadena de frío estable. Vamos a referencia. Y eso fue todo por el 31. Gracias. Creo que tengo que salirme para que se guarde, ¿no?